Era el 27 de octubre de 1985 cuando toda una religión devenida en secta se desmoronó. Fue más precisamente en un pequeño aeropuerto en Carolina del Norte. Allí, un lujoso jet privado hacía sus últimas maniobras para despegar. Luego de que se chequeara el correcto funcionamiento de todo el aparato, él mismo comenzó a moverse por la pista. Ya con todo en condiciones, el piloto realizó una breve llamada para avisar que estaba a punto de alzar vuelo. Además, su particular pasajero estaba deseoso de por fin poder salir del país. Y parecía que lo iban a lograr. Una vez que el avión estuviera en el aire, cualquiera podía ser su destino. Por lo pronto necesitaban huir de allí y lo cierto es que estuvieron a muy pocos segundos de hacerlo. Pero entonces, unos vehículos aparecieron en el lugar, vehículos negros que se cruzaron en línea de trayectoria de la aeronave, sin dudarlo. La misma, que aún no había tomado la velocidad necesaria para despegar, no tuvo más opción que frenar. Era eso o chocar los vehículos, que no dejaban de llegar. De todos ellos bajaron hombres vestidos de trajes negros. Llevaban armas e identificaciones en las que podían verse 3 letras grandes: FBI. Un grupo de esos hombres se encargó del piloto, que descendió con los brazos en alto. Otro grupo, formado por los que tenían armas de mayor calibre, se dirigieron hacia la parte trasera, en donde salieron con un sujeto esposado. Se trataba de un sujeto de mirada triste y barba larga y blanca. Se mostraba dócil y colaborativo. Nadie hubiera pensado que estaban en presencia del mayor guía espiritual oriental de Occidente. Durante décadas sus libros se habían vendido como pan caliente y sus enseñanzas habían despertado un fenómeno único entre las masas. Incluso Hollywood lo amaba y más de una estrella de la época le había profesado su admiración. Sin embargo, había cosas que quienes leían sus ingeniosos párrafos sobre el amor libre y la meditación moderna no sabían. Cosas realmente oscuras que no tardarían en salir a la luz. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo es que Osho revolucionó el mundo de la espiritualidad de toda una generación? ¿Por qué terminó siendo perseguido por el FBI? ¿Cómo es que quedó involucrado en el primer acto de bioterrorismo estadounidense? ¿Qué clases de denuncias cayeron sobre él y quienes practicaban su culto? ¿Es verdad que su supuesta pacífica congregación estuvo a punto de tomar toda una ciudad por la fuerza? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a viajar hacia el lado oscuro de Osho. Antes de comenzar, me gustaría que me dejen aquí en los comentarios sugerencias para posibles próximos casos en este canal. Vamos a estar leyendo todo lo que ustedes sugieran y vamos a estar prestándoles atención, y así vamos a armar el diagrama para tal vez el año que viene ya. Así que dejen sus comentarios aquí debajo. Si les interesan los videos de sectas como este, dejen su like y no olviden unirse a la membresía del Clan Mephisto. Comencemos. El 11 de diciembre de 1931 nació en la India un niño que sería el primero de 11 hermanos. Aunque lo llamarían Chandra Mohan, muy pocos lo conocerían por ese nombre. Chandra tuvo acceso a una buena educación, era bueno en sus estudios y no tenía problemas para sociabilizar con otros chicos. Sin embargo, sus primeros años pronto estuvieron surcados por una preocupación que más temprano que tarde empezó a obsesionarlo. Tras la muerte de su abuelo, el niño no pudo evitar pensar en que todo en el mundo era sufrimiento. El pensamiento se hizo más profundo cuando la desgracia volvió a hacerse presente en su vida. Esta vez fue una chica de la que estaba enamorado la que murió de modo imprevisto. Este segundo golpe lo terminó de desestabilizar. Chandra decidió entregarse a la soledad y empezó a leer más y más libros, todos pertenecientes de la biblioteca de su padre, un hábil comerciante de telas. Prefería quedarse entre sus 4 paredes, temeroso a vincularse con personas que podían dejar este plano de un momento a otro y del modo más injusto. La muerte de uno de sus primos antes de que cumpliera los 15 años ni siquiera lo sorprendió. Para ese entonces había tenido tiempo de pensar sobre la finitud de las cosas. Había llegado a la conclusión de que podía recluirse para tratar de evitar lo inevitable, o podía intentar tener una vida que tuviera un sentido a pesar de las adversidades que la realidad iba siempre a cruzarle en el camino. Se decidió por la segunda opción. Para mediados de su paso por el secundario, seguía siendo un estudiante sobresaliente, pero también se había vuelto un dolor de cabeza para muchos de sus profesores. La razón, en esos días en los que había cultivado el silencio, Chandra había desarrollado algunas ideas que no quería privarse de compartir con todos. Se había vuelto problemático y discutidor. Lograba generar polémica con astucia, poniendo patas para arriba los argumentos de sus mayores. Era un rebelde con gran capacidad para argumentar, lo que rápido llamó la atención de sus compañeros.
No lo sabía todavía, o quizás sí, pero ese sería el germen para lo que luego sería su carrera como el líder espiritual más importante de los últimos años. Nace Osho. Tanto y tanto buscaba Chandra la discusión con sus superiores, que en determinado momento estos se cansaron. El joven se estaba volviendo peligroso, no tanto por las preguntas que hacía, sino por sus propuestas de hacer las cosas diferentes. Chandra no solo cuestionaba lo establecido, sino que se animaba a plantear nuevos puntos de vista que incomodaban a muchos de los que lo rodeaban. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, lo obvio, lo echaron de ese colegio y después de otro y después de otro. A pesar de sus buenas notas, nadie quería en sus aulas a alguien que quisiera alborotar a sus compañeros con fervientes ideas de un mundo distinto. Finalmente Chandra logró culminar esa etapa de sus estudios, rindiendo exámenes libres, demostrando su punto de que no precisaba profesores para acceder a los saberes más importantes. Colmado de esta enorme seguridad en sí mismo, se adentró en la carrera de filosofía y con menos de 30 años ya estaba enseñando la materia en la Universidad de Jabalpur. Esta última universidad lo tendría en tan alta estima como docente que no tardaría en promoverlo al rol de catedrático. Quienes iban a sus clases salían de las mismas con la vaga sensación de que algo dentro de sus pensamientos se había sacudido. Pronto eran más y más los que no querían perderse de sus exposiciones. Para ese entonces Chandra ya no se llamaba Chandra, y no solo hablaba en público cuando exponía sobre los grandes pensadores del pasado. Chandra ahora tenía un apodo que iría mutando hasta llegar al tan reconocido Osho, y bajo esta nueva aura había empezado a hablar en encuentros públicos y seminarios sobre diversos credos. Allí contaba, por ejemplo, cómo una serie de verdades le habían sido reveladas en un despertar espiritual que había sufrido a los 21 años, mientras meditaba bajo un árbol. Pero no solo a religión o filosofía se enseñaban sus charlas. Osho también se ganó el reconocimiento de muchos sectores de la población al realizar manifiestos contra el socialismo y contra Gandhi. Con pasión y un discurso cargado de comentarios filosos y burlones, argumentaba que el pacifista hindú había romantizado la pobreza, apagando el fuego interno de las personas. Él, en cambio, creía que los seres humanos debían buscar un buen pasar económico y social para así volcarse plenamente al conocimiento de sí mismos. ¿Cómo meditar sin comer y descalzo si se podía meditar en la plenitud de la piscina de una enorme mansión? Estos puntos de vista eran controversiales para la época, y más para la parte del mapa que el muchacho ocupaba, por lo que más y más ojos empezaron a posarse sobre él. No fueron pocos los que pronosticaron que se convertiría en un gran filósofo, o por qué no, en una suerte de líder espiritual. Sin embargo, todos los pronósticos fueron limitados o insuficientes si tenemos en cuenta lo que sucedió luego. El gurú del sexo. Para convertir sus exposiciones en enseñanzas dignas de dar forma a un dogma, el naciente pensador solo agregó un factor a la ecuación: el sexo. Si algo le faltaban sus controvertidas observaciones, era la presencia constante de la sexualidad como canal de liberación para el alma. De a poco Osho empezó a dirigir cada vez más encuentros de meditación, encuentros que pronto se hicieron famosos. Por aquella época los Beatles habían realizado un retiro espiritual, y su relación con una forma más trascendente de vida llevó a que ciertas ideas propias de Oriente aterrizaran en Occidente con relativa fuerza. El mundo observaba ansioso y feliz aquellas doctrinas que sacaban a la culpa como piedra angular de la religión y ponía en su lugar otros aspectos un tanto más carnales y mundanos de la vida. Tras pasar entre 3 a 10 días de profunda búsqueda interna, Osho prometía el secreto para abordar las relaciones íntimas como una puerta a la supraconciencia. Esta fórmula terminó de catapultarlo. Así, su fama local mutó en fama internacional en un abrir y cerrar de ojos. Las religiones más convencionales quisieron ponerle un freno a esta avanzada de pensamientos más progresistas, pero fue en vano. Por cada réplica que hacían, más se convencía a la gente de que Osho debía tener razón. ¿Por qué seguir a quienes reclamaban castidad cuando se podía formar parte de un culto que abogaba por vivir de un modo más orgánico con nuestros deseos? Y este no fue el único precepto básico que transmutó con la llegada de estas ideas. Con Osho a la cabeza, la denominada meditación dinámica empezó a tener un auge insólito. ¿Y de qué se trataba todo? De una meditación que, en lugar de realizarse en silencio y quietud, estaba conectada con los movimientos, con el baile, con lo sensorial del contacto con el otro. A los ojos de este nuevo gurú, todo se transformaba, y los más jóvenes, que naturalmente se alejaban de los pensamientos espirituales, empezaron a ver con interés lo que ocurría en los salones donde Osho se presentaba. Además, el sujeto era carismático, ocurrente, impertinente, pero también sabía, cuando se ponía serio, transmitir un halo de misticismo, como si siempre estuviera revelando algo y a la vez guardando algo más.
Con esta inesperada fama sobre sus hombros, no le fue difícil iniciar a sus 40 años su primer grupo de discípulos. Era el 26 de septiembre de 1970 y comenzaba a tomar forma una bola que crecería y crecería hasta arrasarlo todo. Una filosofía para conquistarlos a todos. La mayoría de las religiones ven en el desapego con lo material algo deseable para el futuro iluminado. Como mencionamos, Osho elaboró un concreto discurso, donde pasos de comedia mediante planteaba la posibilidad de que el lujo y el despertar de la fe pudieran ir de la mano. Dicen que no hay mejor profeta que el que enseña con los actos en lugar de la palabra. Por eso mismo, Osho, que tan conectado se sentía con su sentido superior, también rompió un récord de lo más curioso. Llegó a tener la mayor cantidad de Rolls Royce. Y no se trató de 1 o 2 autos de alta gama. Osho llegó a tener 93 vehículos. Y muchos de sus seguidores estaban dispuestos a seguir haciendo colectas para comprarles muchos más. Querían que el líder tuviera un auto distinto para cada día del año. ¿Qué sentido tenía aquello? Ninguno. Quienes seguían a Osho querían demostrar que la plata debía desacralizarse. Y lo hacían de un modo bastante peculiar, propiciándose placeres mundanos que según ellos creían estaban muy ligados a su esencia. De esto se desprende que muchos de los primeros seguidores de Osho fueran justamente gente de mucho poder económico, millonarios que siempre habían querido desarrollar una filosofía de vida profunda, sin que eso significara resignar una vida repleta de los beneficios extra que los billetes podían despertar. El nuevo líder operaba así como una suerte de catalizador que les validaba a los otros lo que siempre habían querido hacer pero no se animaban. Les decía que no estaba mal que fueran frívolos, que se entregaran al sexo desenfrenado, que buscaran más allá de los límites impuestos, no solo por la sociedad, sino por otras creencias. En los campamentos organizados por Osho, empezó a converger mucha gente capaz de financiar los más disparatados proyectos que salían de la cabeza de este hombre. A su vez, abundaban otras personas con mucho menos recursos, pero capaces de dar la vida por el gran profeta. Un profeta que con solo tocarlos podía hacerlos entrar en trance. Así, el gurú tenía sus propios financiadores y en paralelo un séquito de soldados de los que disponer abiertamente. Su poder ya era innegable. La gente lo escuchaba por horas. Esas charlas, muchas veces improvisadas, pronto empezaron a recopilarse y dieron forma a una vasta obra literaria que expandió la posibilidad de Osho de romper cualquier tipo de barrera. Los 70 estaban en plena ebullición y la cultura New Age lo adoptó como abanderado de la autoayuda y los pensamientos contraculturales. En este marco, Osho parecía un ícono más bien inocente. Para algunos, un simple charlatán que había logrado capitalizar sus ocurrencias. Otros, sin embargo, empezaron a ver que las cosas no estaban del todo bien alrededor de este supuesto iluminado. Es más, lejos de haber luces, parecía que las sombras estaban creciendo a medida que más se acrecentaba su figura. Primeras controversias. Con el paso de los meses se hizo más y más común que personas atraídas por la figura de Osho se acercaran hacia sus centros de meditación, y hablamos de personas de las más diversas partes del mundo, ya sea de pura curiosidad o acudiendo a un fuerte llamado interno. Hombres y mujeres llegaban a la India para probar de primera mano aquella experiencia de la que todos hablaban. Y tan convincente resultaba Osho a recibirlos que se cuentan por miles los casos de familias enteras que dejaron completamente en el pasado la vida que tenían antes de conocerlo. Viviendas y otros familiares fueron dejados atrás por quienes se convencieron de que estaban en presencia de un verdadero elegido. Ni bien tomaban la decisión estas personas, dejaban todos sus ahorros en manos de su nuevo guía, que les prometía sabias inversiones. Sin embargo, lejos de recibir cuantiosos intereses con el paso de los meses, quienes se sumaban a la creciente comunidad descubrían que ahora debían trabajar el doble de lo que trabajaban antes. Con elaborados y persuasivos discursos, les explicaban la bondad de conectar con las obligaciones del grupo. Así, quienes llegaban encontraban su lugar de pertenencia y siempre y cuando pusieran a disposición de la congregación su espíritu y también su cuerpo. De un modo o de otro, la recompensa por todo aquello parecía valerlo. Nadie se quejaba o nadie quería volver a su antigua vida. O eso parecía. Con el tiempo empezaría a mostrarse un lado B. Al parecer, claro que hubo quejas e individuos que a las semanas de estar cerca del gurú llegaron a la conclusión de que preferían su vida por fuera de un centro de meditación. Pero para ese entonces, esas personas ya habían entregado algo más valioso que su dinero, sus secretos más personales.
Usando esto como extorsión, quienes auspiciaban de manos derechas de Osho los invitaban a que se siguieran quedando o reevaluaran sus críticas. Con iguales dosis de carisma y coerción, la figura de esta nueva pseudo-religión siguió ganando lugar en los medios de comunicación y pronto Osho se convirtió en sinónimo de bienestar y de paz interna. Esos medios de comunicación no contaban cosas como que el gurú se mostraba a favor de la eutanasia para niños con una gran variedad de defectos congénitos, tales como ceguera, sordera y mudez. Según sus palabras, recargar la tierra con deformes no era algo que debiera ser bien visto. Tampoco se hablaba en profundidad de lo que el gran maestro opinaba de los judíos, a quienes catalogaba como un pueblo repleto de culpa por haber matado a Jesús. Según Osho, esa culpa ancestral era la que los llevaba a buscar a quienes los exterminara, como había pasado con Hitler. En resumidas cuentas, los culpaba de lo que les había pasado. En paralelo, la paz era algo que empezaba a ponerse en tensión puertas adentro del culto. Ya no solo estaban quienes se sentían defraudados, pero no encontraban cómo irse sin pagar caros daños colaterales. Las autoridades mismas de la India empezaron a ver con cierta sospecha a ese grupo que cada vez compraba más terrenos y edificaba más casas para albergar a una creciente comuna. Y más alertas se pusieron cuando descubrieron que gente enviada por Osho estaba deseosa de adquirir nuevas tierras en las que instalarse. De inmediato indagaron en las profundidades de la organización y encontraron más de una irregularidad. Quienes asesoraban legalmente a Osho habían armado todo un esquema que hacía que los impuestos que pagaban fueran mínimos. Intentando ver el modo de quitarles este beneficio, fue que las autoridades de la India empezaron a recolectar testimonios que hablaban de violencia, prostitución y libre circulación de drogas en los círculos íntimos de ese sitio, al que sus fieles se referían como un hogar de luz. Frente a esto y a sabiendas de que se estaba produciendo un acorralamiento que le dejaba poco margen antes de que todo se derrumbara, Osho y los suyos tomaron una drástica decisión. Debían irse de la India, ¿pero a dónde? Luego de evaluar destinos a lo largo y a lo ancho del planeta, se decidieron por un rancho en Oregon, Estados Unidos. Allí se dirigieron. Sabían que una mudanza no sería fácil y que aquello pondría a prueba la fe de muchos. Sin embargo, llevaron la odisea a cabo y con total éxito. Pero para explicar cómo es que todo les salió según los planes y cómo es que luego los problemas se redoblarían hasta situaciones extremas y bizarras, es necesario que hablemos de Ma Anand Sheela, la mujer de confianza del líder. La mano derecha de Osho. La propiedad que Osho adquirió en Oregon salió casi $6 millones y gran parte de ese dinero fue donado por el marido de una tal Sheela. Sheela era para ese entonces mucho más que una fiel que se mostraba dispuesta a seguir a Osho en todas sus travesías. Con el paso del tiempo, la mujer se había convertido en la persona con la que el gurú se reunía en privado durante horas para poder decidir el próximo paso de su congregación. Reunión tras reunión quedó claro que Sheela no solo ejercía de consejera, sino que tenía el visto bueno de Osho para ser tratada como la figura de autoridad a la que todos debían respetar si él no estaba presente. Y más esencial se volvió para todos cuando, al tiempo de mudarse a sus nuevos terrenos, Osho dejó de dar sus esperadas charlas al final del día. El guía decidió entregarse por un largo tiempo al silencio, y fue entonces cuando Sheela extendió sus ideas con respecto a cómo debía manejarse todo. Lejos de las abstracciones y las metáforas que usaba Osho, Sheela demostró tener una capacidad innata para comportarse como una completa dictadora. La mujer no tenía reparo en dar órdenes estrictas y no andaba con vueltas. Cualquiera que se atreviera a desafiarla corría el riesgo de la humillación pública. En esos días ajetreados se sumó para todos una preocupación extra. Antes de su reclusión, que terminaría durando años, Osho había manifestado su idea de que el mundo podría estar cercano a ser destruido por la proliferación de las armas nucleares. Cada vez que hablaba de esto, su rostro se enmudecía. Hablaba de una nueva humanidad y de una tercera guerra mundial que dejaría consecuencias catastróficas para todos. Con la sombra de un apocalipsis sobre sus cabezas, quienes habían llegado con Osho desde la India supusieron que no era momento para poner en duda sus convicciones y redoblaron sus esfuerzos. En tiempo récord convirtieron un paisaje natural en una especie de semi-ciudad en la que nada faltaba. Aquel fue un momento de completa conexión. Todos trabajaron codo a codo y por unos cuantos meses sintieron que estaban logrando lo que siempre habían anhelado. Habían construido casi literalmente una nueva sociedad. Tenían hospitales, escuelas, almacenes, plazas. Pero claro, una nueva sociedad con gente que practicaba el amor libre no era algo que los vecinos de ese lugar estuvieran dispuestos a tolerar.
Y así fue como comenzó una disputa que marcaría un antes y un después. Los lugareños no estaban de acuerdo con esta nueva comunidad que desafiaba sus modos de entender el mundo y por sobre todo sus preceptos religiosos. Dispuesta a no dejarse amedrentar, Sheila hizo algo que sería el principio del fin: creó su propio ejército privado. Frente a todos expresó que era necesario que tuvieran una facción de hombres armados, dado que era evidente que de los alrededores podían empezar a recibir ataques en cualquier momento. Sin embargo, antes de emplearse para cuidar intereses propios, estas armas fueron utilizadas para crear una nueva serie de rangos dentro de la ya confundida congregación. Los más fieles a Sheila, quienes portaban las ametralladoras, empezaron prontamente a tener un poder sobre los demás, obligándolos a hacer lo que querían y prohibiéndoles otras actividades que hasta hacía poco eran de acceso libre. Que Hoyo solo se comunicara mediante videos tampoco ayudó mucho a que las aguas se calmaran puertas adentro, por lo que se empezaron a gestar rivalidades. Tiempo después, se sabría que por ese entonces el presunto iluminado pasaba la mayor parte de su día bajo los efectos del Valium y el óxido nitroso. Perdidos en el tiempo habían quedado sus días reflexivos. Su adicción apenas le permitía estar lúcido para disfrutar de su harem personal. Afuera, en el exterior, todo estaba a punto de salirse de control, y es así como nuestra historia vuelve al principio. La independencia. La afluencia de nuevos miembros a la comunidad hizo que la misma se sintiera realmente invulnerable y con un alto grado de optimismo. Por su parte, quienes habitaban zonas aledañas se encargaron de comenzar una fuerte campaña en su contra. Incluso armaron folletos en los que algunos de ellos comentaban cómo sus familias se habían destruido por culpa de los recién llegados y sus prácticas inmorales. Dispuesta a redoblar la apuesta, Sheila tuvo una idea que creyó reveladora. En 1982 propuso a quienes la escuchaban que convirtieran su enorme campamento en una ciudad por derecho propio. Básicamente pretendía expandirse y llevar su modo de vida lo más lejos posible, absorbiendo e incluyendo a todos los que se pusieran en el camino. Claro que los otros se opusieron de modo unánime, pero Sheila ya sabía que eso sucedería. La negativa de los otros fue su preámbulo para desenmascarar su plan real: ganar las elecciones comunales. Si lo lograban, podían proponer y poner en práctica las leyes que quisieran. Ya no iban a necesitar negociar nada con nadie, iban a poder hacer lo que quisieran, iban a poder crecer hasta donde ellos se imaginaran. Tan comprometida estaba Sheila con esto, que luego de proponer para alcalde a alguien de su congregación, procedió a la segunda fase del proyecto: comprar votos. A sabiendas de que la gente de la zona sería muy difícil de extorsionar, dado que se habían tomado todo tan personal como ella, la mujer llevó a cabo una de las maniobras más inescrupulosas jamás hechas. ¿En qué consistió? Simple. Sus hombres fueron a otros estados a buscar personas sin hogar. A todos les dieron cobijo en su rancho y les pidieron que votaran al candidato indicado el día de las elecciones. La promesa era que luego les darían un hogar propio. De este modo, 4.000 personas indigentes fueron inscritas en el padrón y gracias a ellos, la perversa estrategia de Sheila hubiera llegado a buen puerto. Pero alguien alertó del fraude y todo se vino abajo. Es importante remarcar que las personas que habían sido traídas de otros estados fueron abandonadas por la congregación de Hoyo cuando el plan quedó trunco. El Estado norteamericano debió hacerse cargo de repatriarlos a sus diferentes ciudades de origen. Muchos se preguntan hoy en día si para ese momento Sheila no tendría que haber estado siendo investigada con mayor seriedad por las autoridades. Todo indicaría que sí. Sin embargo, ella seguiría libre. ¿Iba a retirarse entonces? No, por supuesto que no. Estaba a punto de jugar su última carta para demostrar que nada ni nadie iba a darle órdenes. La última carta de Sheila. Sheila llegó a la conclusión de que había un modo de erigirse por sobre todo tipo de normativa: eliminar a los jueces y fiscales que tanto impedían que ella y su grupo tomaran el poder. Así, luego de pasar extensos meses comprando informantes y realizando escuchas ilegales, pudo hacer un listado de los centros de comida más visitados por aquellos a los que odiaba. Era 1985 cuando hombres que respondían a su mando contaminaron con salmonela los salad bar de 10 diferentes restaurantes de los pueblos vecinos a la comunidad de Hoyo. Aunque primero se creyó que se había tratado de un accidente, pronto todos descubrieron que se había tratado del primer ataque de bioterrorismo dentro de Estados Unidos. Habiendo fracasado por segunda vez y ya no queriendo abusar de su suerte, Sheila se fugó con un grupo de fieles. Esta vez la noticia ya había dado la vuelta al mundo. Tras años de confinamiento, Hoyo volvió a dar la cara, esta vez para decir que nunca había estado al tanto de lo que hacía Sheila, a pesar de que se presentaron variadas pruebas que indicaban lo contrario.
El FBI encontró también que el hombre estaba envuelto en irregularidades referidas a las leyes migratorias, por lo que no tardaron en ponerle las manos encima. Lo hicieron justo cuando estaba por irse con su aeronave privada, quién sabe hacia dónde, aunque mucho se especula con que habría sido hacia las Bahamas. Llevaba encima más de $60.000 y joyas valuadas en un poco más de $1 millón. El 28 de octubre de 1985, Hoyo fue titular en los periódicos más prestigiosos. Sin embargo, bajo su foto ya no había frases de autoayuda o fechas de próximos congresos de meditación. Hoyo era presentado como un monstruo. Lo que siguió luego fue algo confuso. El gurú fue trasladado en varias ocasiones, siempre incomunicado. En cada celda que pisó, lo obligaron a registrarse con un nombre falso, lo que según él atentaba contra su integridad y lo volvía una potencial víctima. Sabía que como Hoyo era intocable. Con otro nombre corría riesgo de ser acribillado por aquellos que buscaban vengarse. Hubo negociaciones, abogados que fueron y vinieron, más descubrimientos sobre lo que sucedía en sus comunidades. Muchos lo lloraron y jamás se cansaron de repetir que con él vivieron sus mejores años. Tantos otros huyeron de su influencia, ni bien tuvieron la chance. Para algunos su detención fue básicamente la oportunidad para salir del infierno. Pesaban sobre él 35 cargos. Tras declararse culpable de 2 delitos y aceptar una multa de varios cientos de miles de dólares, Hoyo fue expulsado de Estados Unidos. Si bien el hombre alegó que lo habían acusado injustamente y que había sido víctima de una cruenta persecución fruto de mentes cerradas que no querían ver la verdad, ya nadie le dio trascendencia a sus dichos. Parte de su poder para convencer a todos se había desvanecido. Muchos países le prohibieron la entrada y cuando Uruguay inició negociaciones para darle asilo a él y los suyos, recibió una llamada intimidatoria desde Norteamérica. En la misma les anunciaban que si Hoyo se quedaba allí, la deuda de $6 millones que Uruguay tenía con el gobierno estadounidense iba a tener que ser pagada de inmediato. También los corrieron de Jamaica y tuvo sus altercados en Madrid. En 1986 estaba de vuelta en la India dando charlas para un grupo reducido de personas. La vida había dado toda una vuelta para él. 4 años después, más precisamente el 19 de enero de 1990, moría. Tenía 58 años y antes de partir había comentado a sus cercanos que su temprana muerte era culpa de los estadounidenses. Según dijo, cuando había estado en prisión, le habían inyectado una sustancia que habría empeorado su diabetes. Eso jamás fue corroborado. Conclusión. Muchos de los chicos que se criaron en la comunidad de Hoyo dieron sus testimonios al ser mayores, con el polémico líder ya muerto. Dijeron que sus escuelas tenían un muy bajo nivel académico. Aparte, los exponían a muy corta edad a situaciones plagadas de sexo y estupefacientes. También contaron cómo las familias eran destruidas en aquel lugar que se presentaba como un paraíso terrenal. Allí, las mujeres eran codiciadas por Hoyo y los hombres eran prácticamente esclavizados. Todos coinciden en que en los últimos tiempos estuvieron signados por la presencia de Sheila, que se había encargado de generar varios subgrupos internos. Luego de ser atrapada, la mujer había sido enviada a la institución correccional federal en Dublín, California. Por sus crímenes fue sentenciada a 3 penas de 20 años en la prisión federal. Sin embargo, tras mucho alegar, tras el pago de multas y por algunas situaciones que aún siguen siendo razón de controversias, fue liberada por buena conducta después de cumplir 29 meses tras las rejas. Acto seguido fue deportada a Alemania Occidental y luego se mudó a Suiza. Allí comenzó una nueva profesión administrando 2 residencias de personas mayores. Las visiones sobre ellas dividen aguas. Hay que tener en cuenta que el mismísimo Hoyo la señaló como culpable de todo lo malo ocurrido en Oregón. Muchos creen que Sheila actuó guiada por su propia ambición. Otros creen que Hoyo simplemente la usó y luego la descartó como hizo con todos. Hoy la mujer se sigue mostrando dura y sostiene que aunque el profeta la traicionó, aún lo ama y está orgullosa de haber sido su lugarteniente. La mayoría de las personas con las que se cruza a diario desconocen que están en presencia de una mujer que alguna vez llegó a decir con rabia que si tocaban a un discípulo de Hoyo, ella se encargaría de traer la cabeza de 15 de sus rivales. La tumba del líder, por su parte, es un tanto más solemne. En la misma puede leerse: Hoyo nunca nació, nunca murió, solo visitó este planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990. En vistas de lo que acabamos de conocer, podemos asegurar que esa visita que Hoyo realizó al planeta Tierra ha dejado una marca a fuego que aún hoy sigue dando que hablar.